Hola, muy buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy vamos a compartir este encuentro sincrónico, como nos indica el plan de formación y cronograma de actividades. Eh, Les doy la bienvenida a esta clase de legislación ambiental y hoy vamos a hablar un poco del tema de las generalidades de la norma ambiental, que es nuestro módulo y el que empezamos el día de hoy para complementar todo aquello que ustedes tienen eh, dentro de sus... em, dentro de sus aulas como material de estudio y de apoyo pues para entender y conocer un poco más el tema de la norma ambiental. Les invito para que por favor asistan a los encuentros sincrónicos. Además, que si los pueden ver o lo ven mejor de manera diferida, les invito a que cualquier duda frente a la temática que aquí se expone sea consultada a través de los medios que la universidad dispone para tener contacto con ustedes, ya sea vía chat, vía teléfono, vía correo electrónico o proponer un encuentro sincrónico vía Skype para aclarar cualquier duda, cualquier temática frente a nuestro tema que es legislación ambiental. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar un poco de generalidades de la norma ambiental, vamos a hablar de desarrollo sostenible, vamos a hablar de los objetivos de desarrollo ambiental, que es hacia donde está pues dirigida toda la aplicabilidad de la norma ambiental, todos los principios y todos los instrumentos ambientales para el buen desempeño de la temática o de la norma ambiental. Bien. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la generalidad del derecho ambiental y contestar esa pregunta de qué es el medio ambiente, como nos muestra la diapositiva. Indicarles que pues el medio ambiente, como se indica, es un sistema formado por elementos que son naturales, que son artificiales y que se interrelacionan, y estos elementos naturales tienen en algunas ocasiones modificación por la acción humana, que es allí donde entra la protección del derecho ambiental, ¿no? Entonces es como se trata del entorno que condiciona la forma y la vida y la sociedad, que incluye además todos los valores que se tengan, pero no solo los valores naturales, sino los valores sociales, los valores culturales que existen en un lugar y en un momento determinado como general, ¿no? Como el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros nos referimos a qué es el derecho ambiental, entonces hablamos de que existen unas normas jurídicas, un estamento normativo que integra todo lo que es este ordenamiento para proteger estas actividades humanas, eh, donde interviene además y el medio ambiente y para protegerlo. Entonces, aquí ya les puedo indicar que existe un fundamento constitucional. La Constitución de 1991 es la norma de normas de protección del derecho ambiental, en donde su artículo 79 indica que todos tenemos derecho a un ambiente sano, en donde en su artículo 80, por ejemplo, indica que el Estado tiene la obligación de proteger, de ordenar estos recursos naturales, de crear instrumentos de protección ambiental para la utilización y explotación de recursos naturales y a su vez interponer límites, sanciones a aquellas personas que decidan no cumplir con la normatividad. Entonces, de esto se trata el derecho ambiental. Además, tiene unos fundamentos legales, como es el Decreto Único Ambiental, como es el Código Único de Recursos Naturales, como es la norma que habla sobre todo el tema de licencias ambientales, la norma que habla sobre todo el tema de vertimientos, por ejemplo. Entonces, existe todo un complejo normativo jurídico ambiental para regular las actividades humanas en donde intervengan proyectos o actividades que impacten de alguna medida el medio ambiente o su naturaleza. Eso es el derecho ambiental, ¿no? Entonces, como les indiqué, dentro del medio ambiente, estos elementos naturales dispone de una normatividad específica para su protección. Entendiendo también además que el derecho ambiental es el complejo normativo, su función es
protectora. ¿Para qué? Para el objetivo principal del medio ambiente. Esa es la configuración como nos muestra esta diapositiva. Entonces, el derecho ambiental tiene estas normas jurídicas de protección al medio ambiente, que esta es como la generalidad de lo que nos indica el qué es el derecho ambiental. Las principales características del derecho ambiental las definimos como es una rama autónoma del derecho, es decir, no forma parte ni depende o ni se desprende mejor de otras ramas del derecho. Tenemos así, por ejemplo, que existe la jurisdicción penal, la civil, la administrativa, pues también en la ambiental es exautónoma, se rige por y bajo sus normativas. Es un derecho transnacional, evidentemente es uno de los derechos que podemos decir que se comparte junto con el medio ambiente, junto con la naturaleza de manera transnacional, va más allá de nuestras fronteras. Tanto es que nuestra normatividad se alimenta, como lo vamos a ver, de determinados convenios ratificados a nivel internacional en conferencias ambientales que se realizan desde hace muchos años, desde el 73. Tenemos varias convenciones y varios convenios ratificados para la protección del derecho ambiental. Por eso podemos decir que este es un derecho que va más allá de nuestras fronteras. Además de ser un derecho colectivo, aquí no estamos diciendo que si se afecta al aire va a afectar a determinadas comunidades, a unas y a otras no. Estamos hablando que estas afectaciones pues pueden ser individualizadas, pero realmente es un derecho colectivo, es de todos y por ende pues su función principal es que de manera colectiva lo protejamos. Es un derecho interdisciplinario que no tiene que ver con la autonomía que se desprende porque tiene sus propias reglas, pero además puede ir acompañado de otras disciplinas, por ejemplo, la civil, por ejemplo, el penal, en donde estamos hablando, que como lo veremos en derechos, perdón, en delitos penales frente a esta tipicidad de a causar daño al medio ambiente. Entonces estamos hablando que existe el derecho ambiental, el derecho penal, existe también el derecho civil, seguros, etcétera, que puede ir de la mano y debe además ir de la mano con otros derechos. Sin embargo, no perder su autonomía en el momento de desarrollarlo. Estamos hablando que el derecho ambiental es absolutamente dinámico, cambia todos los días, es impredecible. Por ello, la norma ambiental es dinámica todos los días. Ustedes van a ver que existe una regulación, un decreto, existe una resolución en pro de la protección del medio ambiente. Entonces, de acuerdo a cómo al comportamiento de la naturaleza y en su dinamismo, asimismo la norma va cambiando. Es una norma que hoy estudiamos y mañana no sabemos si está, por tanto nos invita a estar muy actualizados de la norma para su aplicación. O sea, es absolutamente dinámica. Dentro del derecho puedo decir que es una de las que conozco que cambia de manera constante para, obviamente, eh, poder proveer este dinamismo y estas características del derecho ambiental. Entonces, no sin ser las únicas, podemos decir que las características del derecho ambiental es autónomo, transnacional, colectivo, interdisciplinario y dinámico. Dentro de sus principales características, reitero, sin ser las únicas. Cuando nosotros hablamos dentro de las características que es transnacional, tiene también un matiz de principios transnacionales, internacionales, colectivos, y estamos hablando de unos principios de derecho ambiental importantísimos. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de esas bases, ¿verdad? De aquello de donde nace esta protección, cómo inicia a nivel mundial, además, esta protección ambiental. Entonces, esta basa sus
sus estamentos o sus inicios a través de determinados principios. Pues aquí vamos a ver algunos. Sin embargo, les invito allí en su material de estudio dentro de las aulas. Disponen de todo un material donde ahondamos un poco más. Tienen la biblioteca. Les doy algunos textos para que lean. Tienen unos multimedia, unos videos de apoyo para que puedan complementar todo el tema de los principios de derecho ambiental. Antes de entrar en el tema de los principios, que es lo que vamos a abordar además, eh, reitero, más que reiterar, les indico que existen unos principios preventivos y unos principios reparadores, que como su palabra lo sugiere, unos son para prevenir, ¿no? Antes de que ocurra un daño, antes de que ocurra un impacto, antes de que exista alguna mitigación, sino impacto frente a los recursos naturales, y otros están, conducen mejor a la reparación. Una vez se cause, se afecte, ¿verdad? Tratar de mitigar, reparar eh, estos daños causados por la intervención del hombre frente a algún proyecto en donde se precisaba la utilización de los recursos naturales. Esto pues ya vamos a ver, es algo y hace parte de un principio muy importante que es el de la sostenibilidad. Pero bueno, dentro de los principios tenemos que hay unos preventivos y unos reparadores dirigidos cada uno pues a la consigna de prevenir o de reparar. Como les indicaba entonces, estos principios internacionales, uno de los más hablados, de los más sonados, eh, para donde va dirigida la política ambiental de Colombia además y toda la normatividad, es el principio de sostenibilidad. Entonces han escuchado ustedes siempre como que la sostenibilidad para tal cosa, la sostenibilidad en la empresa, la sostenibilidad. Entonces, esto es un concepto que se tiene hace varios años, que viene desde la Comisión de Brundtland, en donde manifiesta que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, no se trata de mantener intacta la naturaleza, sino controlar el uso de ella. Eso es lo que define o la definición o la gran significado que en la Comisión de Brundtland se indicó frente al principio de la sostenibilidad como principio fundamental dentro del derecho ambiental o de toda la temática además ambiental, dentro de las políticas, dentro de las normas, como principio, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, el principio de la sostenibilidad tiene tres grandes mm, partes que ninguna de ellas tiene que, mm, perdón, que ninguna de ellas tiene que sobresalir sobre la otra, sino ir de la mano en equidad, de manera transversal para conseguirlo. Lo uno es el factor social, lo otro es el factor económico y lo otro es el factor medioambiental. Si ustedes se dan cuenta que hay tres elementos importantes que hacen parte del principio de la sostenibilidad. Entonces, vamos a satisfacer nuestras necesidades, no vamos a comprometer las de las futuras, pero no significa que esto se vaya a quedar quieto. Entonces, vamos de la mano con lo social, lo económico y lo medioambiental. ¿Qué sucedía en un tiempo? Resulta que esta parte la obviábamos, o sea, antes del 73, del año 73, de 1973, digamos que esta parte medioambiental no nos interesaba. Se estaba enfocada en la parte social y en la parte económica. ¿Qué hizo esto? Pues obviamente que hubiese una crisis medioambiental que generó y derivó en un aspecto económico. Y ahí sí, socialmente nos interesamos. Entonces, este principio de sostenibilidad invita a que estas tres grandes elementos confluyan entre sí para que sea un desarrollo sostenible, equitativo, vivible y viable. También, ¿qué sucede si nomás vamos a proteger el medio ambiente y nos fijamos en la sociedad? Existe un estancamiento económico. Eso es lo que indica este principio de sostenibilidad. Entonces, nos invita además a que este principio de sostenibilidad vaya de manera transversal, vaya unido, para que pueda realmente cumplirse ese estamento que es la sostenibilidad. Para ello,
para este gran principio de sostenibilidad se inició hace mucho tiempo los objetivos de desarrollo del milenio, que en su momento lo que pretendían era erradicar la pobreza, realizar una educación básica para todos, la igualdad de oportunidades tanto en el hombre como en la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la maternidad, avanzar en la lucha del VIH. Séptimo, acá lo podemos ver, asegurar el medio ambiente sano y seguro. Y ocho, lograr una sociedad global para el desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, estos objetivos del desarrollo del milenio tenía en principio ocho objetivos fundamentales, de los que las metas se plantearon para el 2015 y en donde en cada una de ellas dio unos indicadores, algunos de fracaso, otros de avances significativos, pero pues de manera general ninguno de ellos fue superado o cumplido con las expectativas que se tenía en su momento para el 2015. ¿Qué sucedió? Si se dan cuenta, pues uno de los que más mm, nos interesa en nuestra materia era asegurar un medio ambiente sano y seguro, para lo que hubo unas políticas y unos indicadores. Entonces, pues en el 2015 se hizo un estudio y una valoración frente al cumplimiento de ellos y lo que dio como resultado es que pues no se alcanzó esas metas y esos indicadores esperados. Entonces, obviamente se crearon nuevas políticas para que se denominaron en su momento los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ven? Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta el 2015 y los Objetivos de Desarrollo al no ser cumplidos se han creado estos que son 17. ¿Ven cómo pasamos de un número de 8 a incrementarlo a 17? Entonces, estos son los objetivos que se tienen que cumplir para el año 2030 y cada uno de ellos está dirigido a cumplir determinadas metas, ya las vamos a mencionar. Sin embargo, para mí es importante dejar claro que estos objetivos de desarrollo sostenible desarrollan la política ambiental, la política de un país en cuanto a normas, ¿no? Porque el- lo que se espera es que todos los países que suscriben estos objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos Colombia, deben cumplir con cada uno de estos objetivos propuestos. Ahora, quiero que miren, fin de la pobreza, habíamos hablado de eso algo antes, hambre cero, algo de esto pues como que estaba inmerso en esto, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Ahí vamos viendo ya matices ambientales. Energía asequible y no contaminante, ahí estamos viendo matices ambientales. Estamos hablando de energías renovables, de la fotovoltaica, de la hidroeléctrica, de la térmica, de la biomasa, por ejemplo. Entonces, estamos viendo matices ambientales, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación de infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Vemos otra vez aquí nuevos matices ambientales, promoción y consumo responsable, igual. Que hablamos igual de los residuos y de la economía circular que veremos y bueno, acción por el clima ambiental, vida submarina, vida en ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para unificar todos aquellos objetivos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en los objetivos de desarrollo del milenio frente a los objetivos de desarrollo sostenible? Primero, que se incrementan. Segundo, que tienen muchos matices ambientales, además que todos interesantes, que los podemos ver aquí. ¿Qué tendrá esta figura? ¿Qué nos puede indicar esta figura? Si se dan cuenta, aquí tenemos el 15, el 14, el 6 y el 13. 15, ¿qué nos dice? Vida de ecosistemas terrestres. 14, vida submarina. 6, agua limpia y saneamiento. 13, acción por el clima. Entonces, vemos que está aquí en esta primera base, digámoslo de esta manera. Luego viene el 1, el 11, 16, 7, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11 y este transversal que es el 17 frente a las alianzas. Lo que quiero destacar dentro de esta imagen y frente a este principio de sostenibilidad es que podemos ver que estos cuatro que representan son la base de lo que se supone que existe en la sostenibilidad. Y lo que nos interesa a nosotros es que son bases ambientales. Lo que se considera que para, por ejemplo, darle fin a la pobreza, tenemos que primero centrarnos en estos cuatro principios. Nos establece que para, por ejemplo, ciudades sostenibles, que para poder tener incluso una paz y una justicia en las instituciones, energías renovables y educación, hambre cero, y de aquí a otro círculo en la economía, podemos ver que esta es de la biosfera, ¿no? De ambiental. Estos de aquí representan todo el tema social y estos de acá representan todo el tema económico. ¿Se acuerda que les indiqué economía, social y medioambiental como base de principio de sostenibilidad en la Comisión de Brundtland hace muchísimo tiempo? Pues a fecha de hoy es lo que se quiere aquí: ambiental, sociedad y economía, bajo los presupuestos de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es la interpretación de este principio y de lo que se requiere cumplir para este principio de sostenibilidad. ¿Y por qué me detengo tanto? Porque vamos a hablar todo el tiempo, lo van a ver cuando hablemos de norma de vertimientos de aire, de residuos peligrosos, de forestal, de licencias ambientales, de permisos y demás, de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué tenemos que tenerlo claro? Porque nos tenemos que dirigir al cumplimiento de esos 17 objetivos para tener y poder desarrollar con estos tres elementos fundamentales. Esto es lo que está planteado para de aquí por lo menos a 10 años y frente al 2030 para el cumplimiento. Cada uno de ellos, reitero, tiene determinados indicadores, determinados procesos para que se puedan alcanzar y obviamente detrás de todo ello existe una normatividad para su cumplimiento. Entonces, los pilares, como les indico, ambientales como base, luego vienen los sociales y luego vienen todo el tema de desarrollo económico. Dependiendo uno de los otros para pues poder cumplir, ¿no? ¿Qué pasa si esta base se cae? Pues se derrumba los demás. Entonces tenemos aquí pues nombrados lo que les comentaba dentro de los objetivos ambientales, dentro de los sociales como bienestar, salud, educación, igualdad de género, hambre cero. Dentro de los desarrollo económico podemos tener trabajo decente, industrias, reducción de desigualdades, producción y consumo responsable y el que es de manera mm, transversal es alianzas para lograr los objetivos. Entonces es importante tener en cuenta todo este tema de los principios, sin perder nuestro norte, que es los principios ambientales, ¿no? Tenemos este primero que es de sostenibilidad, que podría ser que preventivo o reparador. Ahí les dejo esa primera pregunta. ¿El principio de sostenibilidad es preventivo o reparador? De acuerdo a lo que ustedes ya vieron. Entonces, eh, tenemos otro gran principio que es el de prevención, ¿no? Entonces, este principio lo que nos invita es, como su palabra lo indica, prevenir, evitar un daño, evitar una contaminación ambiental. El Estado puede estar obligado a prevenir daños dentro de su propia jurisdicción, más de poder está obligado a ello. O sea, cuando yo les hablaba al principio del fundamento constitucional, hablamos de eso, de prevenir esos daños, como lo indica su artículo 80. Entonces, lo que nos indica es que además debe implementar medidas legislativas, tecnológicas que permitan la reducción de los procesos en eliminación de sustancias tóxicas. No solamente vamos a poner norma para decir no contaminen, sino también vamos a instar a estas personas a que inviertan en esas nuevas tecnologías que resuelvan eliminar sustancias tóxicas en cantidades y concentraciones que excedan esa capacidad de regeneración
si no regeneran y esa resiliencia de los ecosistemas, sobre todo obviamente como indica la diapositiva en fuentes hídricas, entonces hay que ayudarle a la naturaleza a que se pueda regenerar, esa capacidad de regeneración. ¿Cómo? Pues implementando legislativas. Para ello es este principio de prevención, garantiza su permanencia y uso sostenible. Empezamos entonces ya a hablar de este tema y es preferible actuar desde el comienzo del proceso para reducir la contaminación en lugar pues de esperar y luego restaurar todas esas áreas contaminadas. Dentro de este principio de prevención existen una de las primeras y principales características es que existe un principio de conocerlo de manera anticipada, ¿no? Y de poder adoptar medidas para neutralizarlo. Nosotros tenemos dos grandes estudios ambientales para cuando se realizan los estudios que son el estudio de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas, que hablaremos en su momento de ellos. Solo quiero dejar en claro que para este principio de prevención existen estos dos elementos fundamentales hoy en nuestra normatividad ambiental para hacer cumplir el principio de prevención, así como el de la sostenibilidad tiene 17 grandes objetivos. Este principio de prevención tiene a la mano varios elementos para prevenir, dentro de los que está el estudio de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas. Bien, tenemos otro principio que es el precautorio, que no es el mismo de prevención, se suelen confundir. Lo que sucede es que este está llamado a operar antes que se ocasione un daño. Mm, y previamente a que se tenga certeza absoluta sobre la ocurrencia del daño del mismo. Fíjense que aquí en el de prevención ya sabemos que va a existir un daño, ya sabemos que determinado proyecto va a ocasionar un impacto, ¿verdad? Existe una certeza de ocasionar daño, en tanto en el precautorio no existe una certeza absoluta mm, de este principio precautorio. Entonces, lo que nos invita es que cuando se tengan elementos que permitan considerar de alguna manera que puede ir en alguna eventualidad causar un daño, pues nos invita a tener cautela, a, a mirar si realmente podemos de manera realizar una intervención administrativa cautelar para evitar un posible daño que, aunque no exista certeza absoluta, puede tener la ocurrencia del mismo. Nos invita como eso, ir de manera precautoria frente que, a diferencia de la prevención, ya sabemos que existe un daño. En la precaución lo que tenemos es justo esa no certeza de la ocurrencia del daño. Sin embargo, ¿a qué nos invita? A anticiparnos o previsibilidad de un peligro que también puede afectar de manera grave e irreversible cualquier impacto. Y, y siempre ante cualquier incertidumbre sobre la probabilidad del daño puede aplicarse este principio. Entonces lo que hace o lo que se hace de manera administrativa es adoptar medidas conducentes y pertinentes para evitar un daño al medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, el fracking en Colombia, que es un tema que está sonando mucho. Lo que se dice es que en Colombia los riesgos para el medio ambiente y la salud son muchos más altos que en los países desarrollados, como por, pues, o en consecuencia, como consecuencia de dos factores. Lo primero, se indica que existe una debilidad técnica y operacional de las autoridades ambientales y mineras, o sea, no se cuenta con los recursos necesarios y esperados para que esto soporte una elaboración de esta práctica. Y existen algunos vacíos de conocimiento científico y técnico frente a determinados territorios, frente a, eh, frente a cómo se demuestra con los informes de Contraloría que no tenemos conocimiento de nuestros suelos. Entonces, para algunas personas, el fracking lo apoyan, otros no, pero existe un riesgo
dentro de lo que se puede indicar para su aplicación. Entonces, en este momento pues, se puede decir que se habla de precaución. O sea, no tenemos conocimiento si realmente existe, se pueda ocasionar un daño al medio ambiente y a y a la salud. Pero bueno, pues están en estudio, este tema está sobre la mesa y bueno, ya las personas a las que le corresponde decidir lo harán en su momento. Entonces, ustedes también tienen su opinión a partir de lo que los estudios que se presentan. Entonces, como una forma de ejemplo para aplicar esto es precautorio, que se puede tener una incertidumbre de un posible daño, entonces más bien no lo hacemos para evitarlo. Pero bueno, si esto es desvirtuado, pues en su momento se podrá realizar los que estén o los que no, de acuerdo a esta modalidad. Reitero, es una forma de ejemplo frente a la aplicabilidad del principio precautorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de prevención y precautorio? Pues como ya les indiqué, eh, este principio se aplica, el principio de precaución, siempre la duda favorece al medio ambiente, ¿no? Esto va a ser, esto es un individuo en natura, principio de precaución, la duda favorece al medio ambiente. Siempre aquí a la duda, siempre vamos a ir por el medio, a la protección del medio ambiente. Igual, este principio se aplica por falta de conocimientos científicos, o sea, no hay certezas del tema, pues lo aplicamos. Se activa la incertidumbre por la falta de conocimiento y cuando se carece de esta información respecto a qué impactos tendría una actividad sobre el medio ambiente y la salud de los seres vivos, se debe proceder, como les indicaba, la aplicación de este principio de precaución. Ahora, este principio manda que no se autorice una actividad ni se proceda a otorgar ninguna clase de permiso, concesión, autorización cuando no se tiene una caracterización e identificación de los riesgos que eventualmente pueda producir con su actividad o autorizar y, y al autorizarlo puede provocar posteriormente pues cualquier riesgo. Dentro del principio precautorio. Vamos a hablar de otro principio también interesante, que es el de la buena vecindad y cooperación internacional. Como les decía al principio, una de las características del derecho ambiental es que es transnacional y esto no invita a que todos los estados tienen derecho soberano sobre sus recursos naturales como deber de protegerlos, que los estados no deben causar daños a los medios ambientes y habilitar a los estados dentro de los límites establecidos a conducir autoridad eh, sobre las actividades que estimen pertinentes dentro de su territorio. Que lo que quiero decir con esto es que a pesar de que sea internacional, pues cada uno es soberano en su territorio. Sin embargo, tener en cuenta que cada afectación interno al no poner límites pertinentes de protección, lo que va a afectar es a nivel internacional estos derechos, porque además, como les indiqué, además de ser transnacional, es un derecho colectivo. ¿No? El aire es de todos, el suelo es de todos, el agua es de todos, para tener en cuenta este tema de cooperación internacional. Este principio, que desarrolla muchísima normatividad, es el principio del que contamina paga o el que conocen como principio de contaminador pagador. Entonces establece todo un marco de responsabilidad ambiental, que es una de las bases cuando veamos el tema de responsabilidad, conocido como pues si tú estás contaminando, debes pagar para reparar. eh, Todo ese tema de daños ambientales provocados por determinado operador. ¿Cuáles son esas formas de pagar o de estos instrumentos económicos apropiados? Existen muchos y una variedad en tasas, en tarifas, en impuestos, etcétera, que también se verán en su momento, pero vienen derivados, miren, de un principio denominado contaminador pagador, para que lo tengan en cuenta. Tenemos el principio de responsabilidad común, pero diferenciada. A ver,
Aquí lo que nos indica es que existe un grupo de países que ha sido causante principal de los problemas ambientales del planeta en desarrollo, ¿no? Esos países gozan hoy de una evolución y, y de gran parte de ello. Fíjense que esta es una de las, por su revolución industrial o por sus procesos o por por sus numerosas industrias y desarrollo económico, pues obviamente hacen más mm, o generan, perdón, más problemas ambientales en el planeta. Entonces, esto a nivel internacional eh, se reconoció esa necesidad de compromiso, si bien de todos los estados frente a los problemas ambientales, establece una gran diferencia dentro de estos países que llaman desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo, aplicando un principio internacional de justicia y equidad intrageneracional. O sea, no es lo mismo aquellos países que están en vías de desarrollo, que tal vez no tienen muchas emisiones ni muchos vertimientos, porque no alcanzan esos estándares de desarrollo, aquellos que realmente han utilizado los recursos de aquella forma. Entonces, por eso dice una responsabilidad de todos, pero diferenciada. Em, Indican que donde más se aprecia fue cuando se realizó, por ejemplo, las convenciones sobre ozono y cambio climático y biodiversidad, donde se realizó un estudio del agotamiento de la capa de ozono, en donde o qué países existía más agotamiento de aquella. Entonces empezaron una gran normatividad frente a prohibir determinadas sustancias, aerosoles, halones y bueno, unas sustancias que dentro de las investigaciones indicaba que afectaba la capa de ozono. Entonces se dieron cuenta, oye, el cambio climático está siendo mucho más fuerte aquí que en determinadas regiones, ¿no? Entonces allí se dan cuenta que realmente esas actividades descontroladas tienen y tienden a deteriorar y a realizar problemas ambientales. Entonces surge, y si se dan cuenta, por ejemplo, en Europa, eh, el tema de emisiones, el tema de vertimientos es mucho más exigente que de pronto lo que tenemos que disponemos aquí. Entonces a ellos se les exige muchísimo más frente a indicadores de cumplimiento y a la protección de determinados temas. A eso va el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Es decir, si bien todos utilizamos, pues hay algunos países que realmente lo están haciendo de otra manera. Entonces, con ello ya hablamos mucho sobre los principios de derecho ambiental, hablamos del de sostenibilidad, prevención, precautorio, buena vecindad, contamina, paga y el de responsabilidad común, pero diferenciada. Espero con esto, pues, haber aclarado el tema frente a todos la temática que se dispone dentro del aula en generalidades del derecho ambiental, sus principales principios, cada uno de ellos por qué están orientados y cuáles son las bases y de lo que se trata cada una de ellas para poder establecer una política ambiental adecuada, que es el tema de nuestro tercer módulo, frente a la aplicabilidad de la normatividad de todos los recursos. Entonces espero pues con esto haber complementado el estudio y el material que disponen en el aula. Reitero, cualquier duda que tengan frente a, a este tema y a las temáticas dispuestas en el módulo, por favor hacérmela saber por los canales institucionales y con gusto será resuelto. Tengan ustedes una muy buena tarde y un buen día, perdón. Y bueno, cualquier duda, pues ahí estaré presta para lo que necesiten.